Hola, Perla. Hola. ¿Sigues ahí? Muy bien. Bueno, pues, hola a todos, bienvenidos a esta charla online que se titula Nutrir la memoria, nutrición y cognición, los grandes aliados. Esta charla forma parte de los caminos del Alzheimer, persona, familia y equipo de salud. Vamos a esperar unos momentos para que se conecten un poco más de personas y podamos dar inicio a la charla del día de hoy. Bueno, y les platicamos mientras un poquito sobre el objetivo de esta charla. Tiene como objetivo platicarles un poquito sobre nuestra experiencia, sobre lo que hemos visto con nuestros pacientes, qué es lo que les funciona para mejorar sus procesos cognitivos, que ahorita vamos a ver un poquito sobre las definiciones de esto, y cómo mejorar estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, esto es en base también, sí, en base a estudios que hemos identificado que pueden funcionar, pero también en base a lo que ha funcionado con nuestros propios pacientes. Y pues esperamos que esta charla les sea de su agrado y que también les sirva para tanto prevenir como para mejorar si ya existe algún deterioro o alguna situación con estos procesos cognitivos. ¿Quieres agregar algo más, Caro? No, bueno, vamos a intentar que esta charla sea un poco más interactiva, más amena, así que nos gustaría que vayan haciendo comentarios sobre los temas que vamos hablando o vayan compartiendo experiencias que hayan tenido en relación a estos temas para que podamos leerlas y podamos integrar de mejor forma la información. También si tienen alguna duda pueden irla escribiendo en los comentarios y vamos resolviéndola en el momento, o igual si vamos a hablar sobre ese tema después, también les hacemos el comentario para que no piensen que no les estamos contestando su pregunta, sino que vamos a hablar después sobre el tema. Así es. Bueno, vamos a seguir esperando un poquito más. Todavía hay poquitas personas, entonces para que podamos, no se atrasen cuando iniciemos la charla. Ah, y otra cosa también, les tenemos un regalito por ahí para que estén atentos a este y puedan hacer provecho de él. Lo vamos a mencionar ya hasta el final de la charla. Bueno, para empezar a hacer como pues plática del tema, en lo que se conectan las demás personas, ¿qué relación o qué temas creen que vamos a abordar dentro de esta charla de hoy? Nutrición y cognición. ¿Qué creen que abordemos? Ahí los leemos a través de los mensajitos. Si alguien escribe, vamos a ver de qué es lo que esperan de esta plática. ¿No? ¿No se imaginan algo? Bueno, un minutito más. Vamos a dar para que sean 5 minutos, son las 11:04. Un minutito más y empezamos. Ahí los leemos a través de los mensajitos. Te voy a ir leyendo los comentarios. Andrea, hola Andrea, dice que ella cree que vamos a ver tips para mejorar la memoria. Rina Orozco
Nos dice que vamos a hablar sobre la alimentación, fuente importante de prevención a enfermedades. Y David Fernández nos dice saludos desde Guadalajara, interesante plática. Pues muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que sí cumplamos las expectativas que tienen sobre esta charla. Muy bien, pues yo creo que vamos dando inicio. De igual forma, si se van sumando personas a la charla, pues bienvenidos. Y vamos a seguir leyendo sus comentarios y sus preguntas en el transcurso de esta plática. Y bueno, quiero presentarnos a quienes vamos a estar hablando con ustedes. Mi compañera es Perla García. Ella es licenciada en nutrición, es maestra en nutrición humana y actualmente es nutrióloga de Plenitud y Demencias AC. Así que muchas gracias, Perla, por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio y pues seguro nos vas a proporcionar información muy importante acerca de la alimentación. Gracias, Caro. Y bueno, yo me presento, yo soy Carolina García, soy neuropsicóloga, soy licenciada en psicología y tengo una maestría en neuropsicología. Soy neuropsicóloga dentro de Plenitud y Demencias y trabajo también en la parte de estimulación cognitiva y en la parte de enlace médico. Entonces, pues espero que podamos darles información provechosa que puedan aplicar dentro de su vida diaria. ¿Sí? Bueno, pues para empezar, hablaremos sobre hablaremos sobre la alimentación y la cognición desde diferentes perspectivas. Primero, desde la parte más biológica, que será de las células, cómo se alimentan, qué es lo que ocurre, para que se den los procesos cognitivos y el funcionamiento cerebral. Hablaremos también sobre cómo afecta la hidratación o la alimentación que nosotros tenemos en nuestra vida diaria y cómo repercute en nuestro funcionamiento, qué alimentos son mejor, cuáles debemos evitar, cómo llevar una dieta más equilibrada y al final les hablaremos de este regalito, de esta promoción que les habíamos estado planteando al inicio. ¿Sí? Muy bien. Y pues antes de que Caro empiece, les queremos hacer una pregunta, igual nos la pueden contestar ahí por los comentarios. ¿Ustedes qué influencia creen que tiene la alimentación en el funcionamiento cerebral? ¿Sí? Vayan escribiéndonos ahí cuál creen que sea esta influencia o qué relación tiene la alimentación con el funcionamiento de nuestro cerebro. Y los vamos leyendo. Ahora sí, Caro. Muy bien. Bueno, para iniciar vamos a dar un panorama sobre qué es el funcionamiento del cerebro para que podamos nosotros identificar sobre qué áreas se pueden ver o qué áreas se pueden ver afectadas por la alimentación que nosotros estamos teniendo. La cognición es esta capacidad que nosotros tenemos para analizar todo lo que percibimos a través de nuestro entorno, toda esta información, todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, para poder generar un aprendizaje a través de esto que estamos recibiendo, ¿no? Los procesos que realiza el cerebro son, por ejemplo, la atención, el que nosotros podamos especificarnos en algo que estamos escuchando, como ahorita. Si tienen una buena atención, están escuchando la plática, comprenden, entienden todo. La memoria es el guardar esta información, el generar un aprendizaje, de yo después poder aplicar esta información en mi vida diaria, en la capacidad de comunicarme con las otras personas, de transmitir un mensaje, eso es el lenguaje. Las habilidades visoespaciales es el poder yo orientarme dentro de un espacio, ubicar dónde están localizados ciertos objetos, el crear mapas, por ejemplo. Las praxias son estos movimientos para realizar las actividades, el yo poder utilizar un cepillo, el poder realizar una serie de pasos para preparar una receta, por ejemplo, el utilizar los instrumentos. Entonces, esas son las praxias, los movimientos coordinados para realizar algo. Y el funcionamiento ejecutivo, que es el que nos permite realizar funciones más complejas, como la planificación, el utilizar mucha información al mismo tiempo,
el poder mantenernos atentos, la concentración, el entender las emociones. Entonces, todas estas cuestiones son parte del funcionamiento cerebral y que dependen de la alimentación que nosotros estemos teniendo. Entonces, eso es parte de lo que les vamos a estar hablando ahorita. ¿Cómo es que nuestros alimentos influyen para que nuestra cognición se dé de cierta manera? ¿Sí? Tenemos ahorita, saludos Martín, creo que nadie ha comentado más sobre la pregunta esta que nos hacía Perla, de qué relación creen que haya entre la alimentación y la cognición. Entonces vamos a seguir y ya, si se les ocurre algo, nos lo escriben. Y bueno, para que estos procesos se lleven a cabo, se necesita de que las células funcionen de forma correcta, ¿no? Las células encargadas de hacer estas conexiones para tener buena atención, para tener memoria y aprendizaje se llaman neuronas. Estas son las células que se ubican dentro de nuestro cerebro. Y ellas requieren mucha energía para funcionar. Su principal fuente es la glucosa. ¿Y de dónde obtienen la glucosa? De los alimentos que nosotros estamos consumiendo. Entonces requieren de glucosa, minerales, vitaminas y todo esto lo vamos a encontrar en lo que comemos del día a día. ¿Para qué nos ayudan? Las sustancias que nosotros absorbemos de los diferentes alimentos nos va a permitir tener una mejor respuesta, ¿sí? Va a modular todas las sustancias químicas que están en nuestro cerebro y que nos ayudan a reaccionar, a estar felices, a tener buen aprendizaje, a tener buena atención. De hecho, si ustedes se fijan, a los niños les dicen mucho eso, ¿no? Come bien porque así vas a aprender mejor. Y es algo muy cierto. Si tenemos una buena alimentación, si tenemos todos los nutrientes que requerimos, nuestro cerebro está nutrido y esto le va a permitir que funcione de una forma más adecuada. Va a mejorar la conexión entre estas células que les menciono, entre las neuronas, y los procesos cognitivos van a estar desarrollándose de una mejor manera. Entonces, eso es lo relevante del por qué tenemos que tener una buena alimentación. Y bueno, no todo se enfoca a la alimentación, hay otras cuestiones que también van a influir. Por ejemplo, el agua, el consumo de agua. No sé si recuerdan un comercial que salía en la televisión, donde estaba un salvavidas y veía venir un tiburón. Entonces él decía, "Vamos con y se quedaba pensando y no podía decir el tiburón. Le dan un agua, él toma agua, entonces dice, ¡ay, el tiburón! Ya muy tarde, ¿no? Para avisarles. Pero esta es una situación que pasa, ¿no, Perla? Cuando no nos hidratamos, sí puede pasar este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, y de hecho creo que es mucho más común en los adultos mayores porque fíjense que los adultos mayores, bueno, conforme van pasando los años, se va perdiendo esta percepción de sed. Entonces no tienen sed, no toman agua porque no tienen sed o porque se les olvida. Y la deshidratación es una de las causas principales por las que un adulto mayor puede llegar al hospital gravemente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen, les pongo a grandes rasgos qué es lo que pasa cuando hay una deshidratación. Bueno, la deshidratación principalmente se mide como el porcentaje de peso perdido, pero a raíz del agua, ¿no? Y, por ejemplo, en una deshidratación que puede ser del 2%, digamos, que no sería mucho, digo, si hacemos a lo mejor un cálculo de una persona que mide 50 kilos, el 2%, ¿cuánto sería? Ahí ya les estoy poniendo a hacer ecuaciones aritméticas a ver qué tan hidratados están. ¿Cuánto es el 2% de 50? A ver, para que se despierten. A ver si ya desayunaron y tomaron suficiente agua. Agua. ¿No? Se los digo, pues. Yo sí, ya me tomé mi litro de agua. Miren, el 2% de 50 kilos es un kilo. O sea, realmente ese kilo no lo van a ver no se va a notar mucho en una persona, ¿no? Si lo pierde. Pero
sí puede tener efectos negativos ya ese kilo de pérdida o ese litro de agua perdido en un adulto mayor. Y es que, bueno, además de que va a haber sed o con ese litro perdido, también hay una disminución en el rendimiento físico. Es decir, que a lo mejor se cansan un poquito más caminando o si están haciendo algún tipo de ejercicio o actividad física, van a rendir menos que si estuvieran bien hidratados. Se afecta el rendimiento intelectual, es decir, todos los procesos que ya nos platicó Caro se van a empezar a ver afectadas. Si bien no va a ser muy notorio, pero sí se va a empezar a ver afectadas estas situaciones. Y también, bueno, cuando hay una deshidratación ya mucho mayor, que sería superior al 10%, que en este caso, pues, si una persona pesa 50 kilos, el 10% pues serían 5, ¿no? 5 kilos o 5 litros que ya perdió. A lo mejor lo vemos como algo muy, pues muy poquito, ¿no? Decimos, bueno, 5 kilos ni siquiera es tanto, a lo mejor no se le nota tanto, pero en esta deshidratación ya se considera una deshidratación grave y aquí ya requieren de asistencia médica, que es donde llegan a hospitalizarse por esta deshidratación tan grave y que sí necesitan para poder recuperarse, pues asistencia médica con fluidos intravenosos, no solamente tomados. Si una persona llega a tener una deshidratación de este nivel, con únicamente tomar agua o electrolitos, pues ya no es suficiente. Ahí sí necesita líquidos intravenosos para poder recuperarse. Ujú. Y bueno, aquí en estos cuadritos, en las dos siguientes imágenes, les puse cuáles son los efectos que se tiene con cada grado de deshidratación, ¿no? Por porcentaje que damos. Entre el 1 y el 2%, después viene el 3 al 5 y el 10%. ¿Qué es lo que ocurre en este grado de deshidratación en cada uno? Bueno, voy a leer sus preguntas. Martín nos dice qué pasa con las neuronas cuando no contienen los minerales naturales y en las proporciones correctas. Tienen mal funcionamiento, mala regeneración, sinapsis deficiente. Sí, lo que pasa es que las neuronas, para poder estar pasando esta información que reciben, tienen que activarse y se activan requiriendo mucha energía. Esta energía pues es con la glucosa. Entonces, si no están recibiendo esa glucosa, lo que pasa es que no se genera esta conectividad o no es lo suficientemente fuerte como para poder seguir transmitiendo la información a las otras neuronas. Y como el cerebro funciona a través de redes, pues si una no tiene la energía suficiente para pasar la activación, no va a lograr activar las demás neuronas que conforman esa red. Entonces, ¿cómo se va a ver en la vida diaria? Pues con dificultades en diferentes procesos, que ahorita son parte de los que Perla nos va a mencionar, que es, pues, va a costar trabajo atender, poner atención, escuchar, ¿no? Y esto lo vemos muy comúnmente cuando, ay, es que me malpasé y hasta el cambio del estado de ánimo, ¿no? Estoy de malas o me duele la cabeza o no puedo escuchar bien o me hablan y escucho muy lejano, no puedo prestar la suficiente atención, no me puedo concentrar. ¿Por qué? Porque las neuronas están con, digamos, nutrimentos insuficientes, entonces no pueden estar generando esa activación que requieren. Entonces es lo que podemos ver ya de forma tangible dentro de nuestro rendimiento del día a día. Y Andrea nos pregunta que cuáles son los síntomas de la deshidratación. Eso lo vamos a ver a continuación, Andrea. Ahorita te lo platicamos. Continuando con esto de los efectos de la deshidratación, bueno, se ve que entre el 1 y el 2%, que sería en una persona de 50 kilos, quedamos que más o menos 1 litro de pérdida de agua. Los posibles efectos es que ya puede haber una dificultad para concentrarse, para cualquier actividad que se esté realizando. A lo mejor en una plática ya es un poquito más difícil concentrarnos en lo que la otra persona nos está diciendo, poder contestar apropiadamente. Nuestra memoria a corto plazo se ve afectada, por ejemplo, no sé,
a qué venía el refrigerador, qué iba a sacar de aquí. Y si se fijan, estos síntomas realmente los podemos tener todos en cualquier momento y es por eso que las deshidrataciones pueden llegar a ser tan graves, porque con estos síntomas que se tienen al inicio, tan comunes, pues no se nota que puede haber una deshidratación tan grave, ¿no? Después. También puede afectar los tiempos de nuestras reacciones y se ve afectada la atención selectiva visual. Ahí nos podrías ayudar un poquito, Caro, a explicarnos estos últimos dos. Sí, el tiempo de reacción es la capacidad que nosotros tenemos para actuar ante un estímulo. Por ejemplo, si vamos a cruzar la calle y nos pitan, podemos responder rápido, ¿no? Asociamos rápido el sonido con un signo de alerta. Entonces puedo responder rápido, ay, ¿qué pasó? Ay, me crucé en verde, ¿no? Pero si estoy deshidratado, por ejemplo, puedo tener una velocidad de reacción un poco más lenta. Puedo escuchar el pitido y quizá no es tan perceptible, pero es cuestión de milisegundos la diferencia. Entonces puedo tardarme un poquito más en asociar ese sonido que estoy escuchando con el signo de alerta, ¿sí? O por ejemplo, si me están hablando y me están platicando algo y me preguntaron, ¿qué te parece? Ah, espérame, me desconecté y entonces ya vuelvo a agarrar el hilo de la plática para poder responder. Entonces, a eso se refiere con los tiempos de reacción. Tardo más para actuar ante algo que me está ocurriendo en mi entorno. Y la atención selectiva visual quiere decir que se me dificulta un poquito el poner atención en algo que estoy observando, ¿sí? En algo específico. Por ejemplo, si estoy buscando dentro de un bote, si estoy buscando algo que necesito, las llaves, ¿no? Por un decir, busco mis llaves y puedo estar revolviendo toda mi bolsa, ya me vino un ejemplo más claro, estoy revolviendo toda mi bolsa y no encuentro las llaves. Entonces, aunque estén ahí, ¿no? Están a la mano, están a la vista, pero no las encuentro tan fácil porque estoy deshidratado, entonces mi atención no es tan buena. Entonces, ese es un ejemplo sobre cómo podemos identificar estos síntomas que nos menciona Perla. Pero pues no son los únicos. Si aumenta el grado de deshidratación, aparecen otros nuevos, ¿verdad, Perla? Otros efectos. Ujú. Sí, y justamente cuando ya es el 2% o un poquito más, ya hay una dificultad para realizar operaciones aritméticas, como la que les acabo de preguntar y que nadie me respondió. Este, hay un decremento en esta función. También se ve afectada, pues de igual manera, la memoria a corto plazo. Hay una disminución en la memoria de trabajo. Aquí, por ejemplo, la memoria de trabajo, pues es algo que debemos de recordar en el momento, ¿no? Por ejemplo, si voy a ir a la tienda y hago mi lista mental de lo que necesito para preparar mi comida. Entonces, bueno, eso estoy utilizando mi memoria de trabajo, estoy recordando qué es lo que necesito hasta que lo compro y entonces a lo mejor ahí mi cerebro ya lo borra, ¿no? Porque ya utilicé esa información que necesitaba para ese momento, pero a partir de ahí pues ya no es algo indispensable ni algo relevante para mi cerebro y esto se puede haber afectado también ya con un 2% de pérdida de líquidos en nuestro cuerpo y también se puede afectar mucho la percepción visual. La percepción visual pues es lo que estamos viendo aquí. A lo mejor podemos tener un poquito de, ¿cómo se le llama, Caro, cuando no ves lo que realmente está ahí? Se me fue la palabra. Como discriminación, ¿te refieres? Ajá. Sí, como identificar algo o reconocer, ¿no? Reconocer algo por sus características. ¿A eso te Ujú. refieres? Sí. Y pues Sí, por bueno, todas, ejemplo, perdón, sí. ahí voy a poner un ejemplo de, bueno, eso es si no traemos los lentes, ¿no? Vemos a alguien de lejos, no traigo mis lentes, pues no lo reconozco muy bien, pero eso hace la alusión de la percepción visual.
al reconocer las características que son propias de algo, ¿no? O de alguien. Gracias, Caro. Sí. Voy a leer otras preguntas antes de pasar con la siguiente imagen. Martín dice que el cuerpo está compuesto por agua en un 70-80% para un correcto funcionamiento y qué porcentaje de agua necesita nuestro cerebro, que sí es la misma proporción. Ok. Ahí el porcentaje exacto del agua no te lo sé decir, pero sí requiere agua también para estar funcionando de una forma adecuada, al igual que de los nutrimentos que obtenemos a partir de la alimentación. Pero el porcentaje exacto, la verdad, ahí sí te mentiría si te doy una cantidad. Y bueno, supongo que bueno, el porcentaje debe de ser mucho menor que en el resto del cuerpo porque pues el cerebro está compuesto principalmente de grasa, ¿no? Entonces, la grasa pues no es compatible tanto con el agua, pero sí debe ser un poquito menor que en el resto del cuerpo, pero igual lo investigamos y lo respondemos aquí después. Alexandra, buenos días. Dice, en los adultos mayores no hay un hábito de estar tomando agua. ¿Podría reemplazarse el agua por aromáticas u otro tipo de líquidos? ¿Y cuántos vasos de agua deberían tomar para una buena hidratación? Sí, la cantidad de agua, las recomendaciones específicas ahorita se las voy a mencionar. Y sí, en general, yo creo que nadie en la población tenemos mucho este hábito de estar tomando agua o de estarnos hidratando durante el día y mucho menos si no tenemos sed. Y en los adultos mayores, como les comentaba, ellos van perdiendo esta percepción de sed, entonces mucho menos toman agua. Entonces sí, podemos utilizar otras estrategias para que se estén hidratando, a lo mejor tener a la vista siempre algún recipiente con agua, sí podemos utilizar aromáticas o tés, pero es importante que, por ejemplo, estos tés sean pues sin azúcar de preferencia. Otro tipo de líquidos podría ser a lo mejor agua mineral, también con el contenido que tiene de sodio y de potasio y esto se puede generar también una buena hidratación. Entonces sí podemos reemplazar el agua por otras bebidas, pero es importante tener una buena elección de estas bebidas y que no vaya a ser cualquier bebida industrializada que encontramos en el mercado que puedan contener altas cantidades de azúcar como refrescos o como jugos o incluso, por ejemplo, los yogurts y todo eso también contienen muchísima azúcar, entonces sí hay que saber seleccionar cuáles son los alimentos que sí van a hidratar y no por el contrario causar algún efecto perjudicial en la salud. En cuanto a los vasos de agua, ahorita se los digo. Y Valeria Luz nos dice, sí, eso quería decir, Valeria, la ilusión fue la palabra que se me olvidó. Muchas gracias. Ok, entonces miren, vamos a seguir entonces con los grados de deshidratación y lo que puede causar. En un 2.7% de deshidratación, que si se fijan del 2 al 2.7, pues realmente no es mucho, ni siquiera es el 1% más, y aquí ya puede haber otros efectos en nuestro organismo. Se puede empezar a presentar un cansancio mayor y también se reducen mucho más los niveles de alerta, que es lo que nos estaba platicando Caro anteriormente. Con solo 0.7% más de deshidratación ya podemos ver estos dos síntomas extras. Con 0.1% más, o sea, de 2.7 a 2.8, si se fijan, la lista ya es muy larga y es un número súper pequeñito que si lo convirtiéramos a kilos sería, a ver, ahí sí les voy a sacar la calculadora para más rápido. Sería 400 mililitros más de pérdida en una persona que pesa
50 kilos, y aquí ya puede haber fallos en la memoria a largo plazo. En la memoria a largo plazo, pues a lo mejor, no sé, pueden empezar a olvidar cuándo fue que nació su primer hijo, cuál era su canción favorita cuando tenía 20 años, cosas que siempre ha tenido muy presentes, pero que en ese momento pues ya se empiezan a olvidar, pero ya estamos hablando de situaciones que pasaron hace mucho más tiempo, a lo mejor varios años, pero ya no recuerdan muchas de las cosas que sucedieron hace esos años. También puede haber errores en el rastreo visual, que es lo que nos comentaba Caro sobre la atención selectiva visual. Ya nos platicó sobre un ejemplo. Puede haber también un aumento en el tiempo de reacción para la toma de decisiones. Es decir, para la mínima decisión que necesite o para la mínima situación que yo tenga que tomar una decisión, puede ser un poquito más complicado cuando ya se tiene este grado de deshidratación. Para lo mínimo, ¿no? ¿Qué me voy a poner hoy? A lo mejor ahí ya, no sé ni siquiera, o normalmente yo veo el clima o investigo cómo va a estar el día, o me asomo por la ventana para ver si está soleado, si está lluvioso, si está nublado, y a lo mejor hasta esa mínima decisión puede llegarse a complicar para tomar pues este tipo de decisiones, y con un 3% de grado de deshidratación, entonces aquí ya se ven afectadas tareas de atención como la sustitución de símbolos. En este es más bien cuando se hacen ciertos estudios científicos en los que ponen a prueba, digamos, a adultos mayores con deshidratación, con este 3% de deshidratación, y con adultos mayores que no tienen deshidratación. Y aquí hay que hacer un ejercicio en donde vamos a tener que sustituir símbolos por palabras, por ejemplo. Digamos, una carita feliz significa felicidad, y una carita triste significa tristeza, pero únicamente viene el símbolo y nosotros hay que sustituir ese símbolo con una palabra. Pues se ha visto que con un 3% de deshidratación ya se puede ver afectado esta tarea. Y si se fijan, los síntomas avanzan desde lo más simple hasta cuestiones más complejas. O sea, si tenemos un porcentaje de deshidratación muy bajo, los síntomas se van a reflejar sobre todo en cuestiones atencionales, ¿no? En el esfuerzo que requerimos para poder completar alguna tarea. Conforme el grado de deshidratación va avanzando, los síntomas se van volviendo un poco más complejos, hasta llegar a casos extremos donde hay una deshidratación muy severa, y en el caso del adulto mayor podemos ver síntomas similares a los de un episodio llamado síndrome confusional agudo, en donde estas personas pueden estar muy agresivas, muy irritables, pueden tener las alucinaciones, delirios, y estos síntomas pueden deberse a un grado de deshidratación. Entonces, en el caso del adulto mayor tenemos que tener mucho cuidado con esta situación. Por eso Perla ahorita nos va a decir cuáles son las recomendaciones para tener una buena hidratación. Y primero, para responder también las preguntas que nos han estado haciendo sobre cómo identificar, aquí les pongo en esta imagen cuáles son los síntomas, tanto físicos, principalmente físicos, que nosotros podemos notar en una persona que tiene deshidratación. Y aquí les pongo esta pirámide en donde viene desde leve hasta grave. Y la puntita, que sería la leve, les pongo, sería del 1 al 5%, y si se fijan todos los síntomas anteriores que mencionamos, todas las alteraciones en los procesos cognitivos, se encuentran dentro de esta clasificación de leve, y todo lo que nos puede llegar a afectar. O sea, realmente es mucho. Ahora imagínense en una deshidratación moderada o en una deshidratación grave, en la que ya llegamos hasta un 11% de pérdida de agua, pues todos los síntomas en cuanto a la cognición, en cuanto a estos procesos que se pueden ver afectados. Entonces, en la puntita, que es leve del 1 al 5% de pérdida,
Se puede presentar pues la sed, aquí sí ya hay sed, puede haber cansancio, una mayor fatiga ante cualquier actividad que estemos realizando y puede haber dolor de cabeza. Y estos tres síntomas, aunados a lo mejor a los previos que les platiqué sobre los procesos cognitivos que se ven afectados, pues no es como tan evidente que se tenga una deshidratación. Entonces, en el grado leve, casi siempre pues se deja pasar, ¿no? No se toma en cuenta, no se sabe que es realmente una deshidratación y lo podemos asociar a cualquier otra cosa menos a deshidratación. Después tenemos la deshidratación moderada, que va desde un 6 a un 8% más o menos, y aquí vienen los signos que podemos identificar en una persona que ya tiene deshidratación en este grado, que puede ser que nuestros ojos se ven hundidos. Yo creo que eso sí les ha tocado ver. Igual aquí escríbanme en los comentarios si alguno de los signos y síntomas que les voy a estar mencionando ahorita lo han notado en ustedes mismos cuando están deshidratados o en algún adulto mayor. Los ojos se ven hundidos, entonces se marca muchísimo la parte de las ojeras, se ve negro aquí la parte de alrededor de los ojos. Hay sequedad axilar a pesar de que esté haciendo mucho calor, que la temperatura sea muy alta, no vamos a estar transpirando por nuestras axilas. Las capacidades físicas e intelectuales se van a ver reducidas en un 40%. O sea, es bastante lo que se puede reducir tanto físicamente como a nivel intelectual. Todos los procesos que ya mencionamos se ven reducidos en un 40%. O sea, realmente llegar a este grado de deshidratación puede ser muy grave para cualquier persona y para un adulto mayor, sobre todo, que que esté, por ejemplo, siendo independiente aún y que tenga este grado de deshidratación y tenga que salir a hacer sus mandados, tenga que salir a la calle con todos estos síntomas, es muy riesgoso para la persona. También hay un mayor riesgo a caídas. Podemos notar que la piel se ve un poquito más enrojecida, puede estar caliente y puede estar seca, y esto lo podemos notar mucho en la parte de la frente. Es donde un poquito más se nota que está como más arrugada de lo normal, está caliente y está roja. Y puede haber una escasa producción de orina. Y si tenemos una producción de orina, aunque sea mínima, también se nota el color tan intenso que puede llegar a tener entre amarillo e incluso café. Estos son los signos que podemos estar viendo en la deshidratación moderada. Y en la grave, que ya va de un 9 a un 11%, que aquí es cuando ya requieren de una hospitalización y de una asesoría médica, se pueden ver espasmos musculares. Y fíjense que esto, en mi experiencia, lo he visto bastante con varios de mis pacientes, sobre todo pacientes dependientes de algún cuidador, de sus hijos, de sus esposos, de sus esposas, que llegan conmigo y me dicen que es muy recurrente que esta persona tenga espasmos musculares. Y es lo último a lo que lo asocian, ¿no? Piensan a lo mejor que es porque no se está moviendo, porque no está haciendo actividad física, porque no está comiendo suficiente potasio, que es lo que luego creemos, ¿no? Es que fíjese que me dicen, sí come muchas naranjas y muchos plátanos y casi todos los días, pero aún así tiene espasmos musculares. Y luego llegamos a la parte en donde les pregunto, ¿y qué tal? ¿Cuánto líquido toma en un día? Ah, bueno, es que sí, toma muy poquito, a veces no se termina ni un vasito, no quiere tomar nada, hay días que no toma nada, lo máximo que toma en un día son 2 vasitos o no toma otra cosa que no sea refresco. Y bueno, ahí es donde vemos cuál es la verdadera causa de esos espasmos musculares. Otra situación que puede presentarse en este grado de deshidratación es la dificultad para hablar y coordinar movimientos. Si a lo mejor anteriormente no tenían ningún problema para hablar o para coordinar estos movimientos, pues sí es muy evidente que, que está teniendo algo, ¿no? Que algo está pasando.
pero también, yo creo que también Caro lo ha visto con sus pacientes, es que las personas, nosotros atendemos personas con algún tipo o algún grado de deterioro cognitivo o demencia, y cuando son demencias moderadas a graves, pues estas situaciones de dificultad para hablar y coordinar movimientos, pues es súper común. Entonces, si se vuelve un poquito más grave o es un poquito más notorio en un día, la verdad es que no lo van a asociar con deshidratación. O sea, van a pensar que es por lo mismo que tiene, por su misma demencia, y lo dejan pasar, ¿no? Y también hay una disminución de la presión sanguínea, entonces, por lo tanto, puede haber pérdida de la conciencia, puede haber desmayos, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y también de la temperatura corporal. Entonces, también, si se fijan, son cosas que pueden pasarle a cualquiera y no puedes pensar realmente que sea deshidratación, y mucho menos en adultos mayores, y mucho menos en adultos mayores con algún grado de deterioro cognitivo. La temperatura corporal, por ejemplo, yo creo que es lo último en lo que piensan que es deshidratación. Si alguien tiene un incremento en la temperatura, puedes pensar cualquier cosa, ¿no? Que tiene una infección, que está enfermo de la garganta, que a lo mejor está enfermo del estómago, que se va a enfermar de algo, pero no lo asociamos con deshidratación y es algo bastante común. Voy a leer sus preguntas antes de pasar a las recomendaciones. Martín dice, la filosofía de vida y la actitud ante la vida, ¿cómo influye en el cerebro de un adulto mayor? Bueno, ahí creo que es un poquito más del lado del área emocional, ¿no? Que del área nutricional, pero sí genera un impacto. O sea, dependerá mucho del concepto que yo tenga de mi envejecimiento, de qué quiero lograr para atribuirme un mayor o menor cuidado. Asociándolo un poquito al tema que estamos abordando ahorita, o sea, si yo tengo la idea de que quiero llegar a tener un envejecimiento exitoso, un envejecimiento saludable, por ende voy a establecer hábitos saludables. Dentro de ellos, pues estaré cuidando mi alimentación, estaré cuidando mi hidratación, ¿no? Lo que va a repercutir a su vez en mi estado cognitivo. Entonces es como una cadenita que influye pues el área emocional, el área nutricional, física, cognitiva y social, ¿no? Entonces, creo que aterrizando esa pregunta aquí a la nutrición, pues es esto. Si yo tengo un cuidado de mi cuerpo, va a reflejarse en las otras áreas que están relacionadas dentro del humano, ¿no? Creo yo. Hola, Pepina nos dice que su mamá lo ha pasado, pero que es por esto que ya tienen medidos sus vasos de agua súper bien. Creo que sí es importante, ahorita les voy a hablar sobre las recomendaciones, pero sí, con un adulto mayor, aunque no tenga ningún grado de deterioro cognitivo, es importante que estemos al pendiente de tanto su alimentación como su hidratación diaria. Andrea, yo sí he notado algunos síntomas con pacientes que he tenido, es que es demasiado común. Valeria, o efecto de alguna pastilla, a veces se atribuyen los espasmos musculares y también, y sí puede ser algún efecto secundario, digo, tampoco es como que siempre va a ser relacionado con deshidratación. La mayoría de los medicamentos que se toman un adulto mayor, pues causan varios efectos secundarios, a lo mejor a nivel intestinal, a nivel neurológico, en espasmos musculares, sí, pero sí hay que saber bien, o por ejemplo es importante que cuando se nos da o se le da un nuevo medicamento al adulto mayor, pues es importante también que el médico nos diga cuáles son los efectos secundarios que se pueden presentar, pues para estar más al pendiente. Y Martín, cuando el cerebro tiene problemas de funcionamiento por deshidratación, ¿cuál es la función que más se afecta? Pues dependerá del grado de deshidratación, pero la primordial es la atención. Y este es el proceso
cerebral más básico para que a partir de él se puedan desarrollar los otros procesos que son un poco más complejos. Entonces, la atención es el proceso cognitivo que va a verse más afectado y que si este no está bien, pues se va a repercutir en los demás. Y bueno, para darle seguimiento, ahora sí, ya vimos cuáles son los síntomas, cómo identificar más o menos cuando un adulto mayor está deshidratado. Ahora veremos sobre qué recomendaciones podemos nosotros implementar en casa para tener una buena hidratación y mantener mantener cuidada esta parte, ¿no? Ujú. Y fíjense que realmente las recomendaciones de hidratación no son algo muy difícil de llevar. Eh, Solo es crear el hábito desde ahorita, ¿no? Si antes de llegar a la adultez mayor es importante que creemos este hábito de nuestro consumo adecuado de líquidos y sobre nuestras elecciones de líquidos también para que simplemente cuando seamos mayores no sea por el hecho de que yo no tengo sed, no tomo agua, sino que se haya formado este hábito de estar tomando todo el tiempo y que mientras no tengamos algún impedimento, digamos, en cuanto a que tengamos algún grado de deterioro cognitivo más severo, pues sigamos con este hábito en lo mayor posible. La recomendación es muy simple. Se recomiendan de 2 a 2,5 litros de agua natural al día, que vienen siendo como entre 8 y 10 vasos de agua natural, más o menos de 250 mililitros, que son pues los vasos más comunes, ¿no? Yo creo que no es nada difícil completar con esta recomendación, completar con esta cantidad de agua al día, siempre y cuando se haya tenido el hábito. Claro que si alguien no toma absolutamente nada de agua o estos pacientes que les mencionaba que se toman un vasito de agua y cuando, pero eso es porque se lo toman con sus pastillas nada más, sí va a estar muy complicado que de un día para otro se tomen 8 vasos. Entonces, por ejemplo, con ellos, pues hay que ir haciendo un incremento progresivo. Y si a la mayoría de las personas no les gusta el agua, ¿no? El agua natural, no les gusta el sabor, aunque no sabe a nada, no les gusta, entonces prefieren otro tipo de bebidas. Sí podemos hacer uso de otro tipo de bebidas, como mencionaba anteriormente. Podemos utilizar agua mineral, podemos utilizar tés, podemos utilizar tisanas, pero siempre y cuando sean sin azúcar o con una mínima cantidad. Sobre todo si ya existe alguna enfermedad de base que pueda ser eh, alterada con estas cantidades de azúcar, por ejemplo, la diabetes, y que se pueda complicar después. Recuerden que la glucosa o el azúcar en los alimentos y en las bebidas se absorbe de una manera muy diferente. En un líquido, el azúcar se absorbe mucho más rápido y va a hacer que los niveles o las concentraciones de glucosa en nuestra sangre se eleven también mucho más rapidísimo. Entonces, aquí es importante siempre que sepamos elegir bien nuestras bebidas para que sí esté realmente hidratando nuestro cuerpo y no ocasionando un daño a la salud. ¿Cada cuánto se recomienda estar tomando agua? Se recomienda que tomemos entre 250 mililitros a 300 mililitros cada 2 horas. Y yo creo que, como les decía, no es una recomendación muy desfasada. Cada 2 horas tomarnos un vasito de agua me parece algo muy congruente. Se recomienda que el agua sea a temperatura ambiente, porque se ha visto que si nuestros líquidos están a una temperatura baja, digamos muy fría o a una temperatura muy alta, se ha visto que la cantidad que nosotros tomamos va a ser mucho menor a si la tomamos a temperatura ambiente. Entonces se recomienda que sea a temperatura ambiente y se recomienda también que sea a pequeños sorbos para favorecer su absorción. Porque si nosotros nos tomamos 2 vasos de agua así de golpe cuando llegamos con mucha sed, si se fijan, luego, la mayoría de las veces luego vamos al baño. Y esto pasa porque nuestro estómago también tiene una capacidad muy específica de
cuántos mililitros puede absorber en determinado tiempo. Entonces, de nada nos sirve a veces tomarnos 1 litro de agua así de golpe si nuestro estómago, nuestros intestinos no lo van a absorber adecuadamente. Entonces, se recomienda que sea a pequeños sorbos para que le demos chance a nuestro aparato digestivo de absorber estos líquidos y que realmente podamos tener los beneficios de esos líquidos en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, estas son las recomendaciones generales. Voy a leer la pregunta de Claudia. Sí, dice, en caso de afección cardíaca, ¿cuánta agua le puedo dar a mi mamá? Le mandan espirodolactona para que el corazón no trabaje tanto. Sí, como les comentaba, es dependiendo mucho de las afecciones que ya previamente tengan. Entonces, con ella sí sería importante realizar una valoración personalizada para poder hacer una recomendación, porque sí en las afecciones relacionadas con el corazón se recomienda una cantidad menor de agua, pero sí se tiene que tomar en cuenta tanto la dosis del medicamento, sus hábitos, qué síntomas ha tenido, si ha tenido retención de líquidos, etcétera. Entonces, para ello sí es mucho mejor una atención personalizada. Y ahora sí, vamos a pasar a las recomendaciones de alimentación. Y bueno, aquí les quiero hacer una pregunta, ustedes me responden aquí, los leo. ¿Qué alimentos creen que son benéficos para todos estos procesos cognitivos y qué alimentos creen que no son benéficos? Y mientras nosotros les vamos a ir platicando. Caro nos va a empezar a hablar sobre un poquito de los alimentos altos en grasa y qué puede ocasionar en nuestro organismo. Sí, bueno, así como hacemos mucho énfasis en tener la alimentación saludable, hay que saber reconocer, como ya lo dice Perla, qué alimentos consideramos como saludables y cuáles son los que tenemos que tener más cuidado en su consumo, ¿sí? Pues en estos que hay que cuidarnos son los alimentos que son con alto contenido de grasa o grasas saturadas o grasas trans, porque también hay grasas buenas que más adelante Perla nos va a mencionar sobre ellas. ¿Y por qué no es recomendable comer este tipo de alimentos? Ahí les puse una imagen para ejemplificar los más clásicos de la comida chatarra o comida con alto contenido en grasas procesadas. Y bueno, ¿qué es lo que ocasiona? Si nosotros comemos muchos de estos alimentos, a la larga vamos a generar cambios estructurales en nuestro cerebro. Vamos a debilitar todos estos tejidos que se encuentran aquí, se va a llenar de acúmulos de proteínas que son innecesarias, de oxidantes, entonces no vamos a tener una buena conectividad neuronal. Y estas cuestiones van muy relacionadas del impacto cardiovascular. ¿Qué pasa si yo como muchas grasas? Comienzo a ganar mucho peso, ¿no? Entonces desarrollo obesidad. Al desarrollar obesidad, puede ocasionar que se desprenda algún pedacito, por decirlo de forma muy burda, algún pedacito de grasa y taponee alguna arteria. Si esta arteria está en el cerebro, va a ocasionar un evento cerebrovascular, lo cual va a repercutir en mi funcionamiento cerebral. O, ¿qué va a pasar si como también muchas grasas, pues, o mucha sal, por ejemplo? Va a aumentar mi presión sanguínea, y si tengo hipertensión, puedo generar algún coágulo o algo que también desencadene en algún evento cerebrovascular. Entonces, el comer este tipo de alimentos va a ir muy de la mano con el área cardiovascular y que desafortunadamente pueden propiciar algún evento que está relacionado con el taponamiento de algún área, en alguna arteria cerebral, perdón. Otra de las cuestiones que pueden relacionarse es que si nosotros consumimos en exceso sal, en exceso potasio o algunas sustancias o nutrientes, es malo, ¿no? Porque entonces no se pueden procesar de forma correcta y esto va a interferir con el funcionamiento.
¿Qué es lo que va a ocasionar? Pues un infarto cerebral, como ya lo mencionaba, o puede ocasionar que nuestro procesamiento se vuelva un poco más lento, así como con la falta de agua, también con el exceso de grasas saturadas se puede hacer una velocidad de reacción lentificada. Nos va a costar trabajo aprender, memorizar cosas o poner atención. Entonces, muchos de los síntomas que se presentan por tener una mala hidratación también se van a presentar si tenemos una alimentación con un alto contenido de grasas o de azúcares o de otras nutrientes o nutrimentos que van en exceso. Por ejemplo, hace rato le preguntaba a Perla, decía, oye Perla, pues a fin de cuentas todo es una cuestión de equilibrio, ¿no? Podemos consumir de todos los grupos, pero de forma equilibrada, porque también el exceso de algo nos puede ocasionar mal. Y le comentaba que si había cosas que nosotros consideramos como nutrientes o que decimos esto me es bueno, por eso lo consumo mucho, digo, a la larga también puede perjudicarnos. Y ella me comentaba que en efecto, o sea, el consumo de excesivo de ciertas vitaminas también puede generar un daño a la salud. Entonces, lo importante de esto es considerar qué es bueno, qué nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento cerebral, qué es lo que no es recomendable y cómo aprender a equilibrar unos y otros para consumir lo que necesitamos, ¿sí? Por eso es importante conocer nuestro cuerpo, como hace rato mencionaba Perla, es cuestión de valorar y ver todos los factores que, que están involucrados para poder determinar qué es lo adecuado para esa persona. Entonces, el llevar una alimentación equilibrada nos va a ayudar a que nuestro funcionamiento esté de una forma más adecuada, ¿no? Sin exceder los alimentos que son de grasas saturadas, con alto contenido de azúcares, con alto contenido de sodio, y sin pasarnos la mano con aquellos que creemos que son buenos. Entonces, por eso hay que identificar qué es lo que necesitamos y en qué alimentos lo podemos encontrar. Para eso nos va a ayudar ahorita Perla a saber identificar qué es lo que podemos incorporar dentro de nuestra dieta cotidiana. Sí, hay varios nutrimentos que son esenciales para mantener un buen estado de nuestro cerebro o de nuestros procesos cognitivos. Y bueno, a pesar de que realmente todos los nutrimentos tienen un impacto en nuestra salud mental, estos que les pongo aquí son los que se ha visto un poquito más relacionados con un mantenimiento de nuestra salud mental. Entonces, son cuatro principalmente. El primero son las grasas saludables. Las grasas saludables se encuentran en alimentos como el aguacate, las almendras, nueces, cacahuates. Estas grasas saludables, bueno, los alimentos que contienen estas grasas saludables es porque contienen omega 3 y omega 6 que nos ayudan a mejorar nuestra salud mental. Este es el primero que se ha visto que tiene un efecto positivo en nuestro cerebro y en todos estos procesos. Luego, por otra parte, están los antioxidantes. Los antioxidantes principalmente son vitaminas. Entre ellos está la vitamina C, la vitamina D, la vitamina E. Y estos antioxidantes o vitaminas que son llamados también antioxidantes, ¿en dónde se encuentran principalmente? Pues en frutas y verduras. Creo que una de las cosas que menos tenemos como hábito en general en esta población mexicana es el consumo de vegetales, de alimentos frescos como frutas y verduras, y no vemos la importancia tan grande que tiene en nuestra salud en general, no únicamente en la salud de nuestros cerebros, sino en todo nuestro organismo. Por ejemplo, es importante aquí la recomendación es que consumamos 5 porciones o 5 piezas de frutas y verduras en el día, que sean siempre 3 porciones de verduras y 2 de frutas y que sea una alimentación a base de esto variada,
¿Qué quiere decir variada? Quiere decir que debemos de incluir alimentos o frutas de todos los colores, verduras de todos los colores, porque cada fruta o cada verdura tiene alimentos o nutrimentos, perdón, tiene nutrimentos específicos o diferentes. Entonces, ¿qué pasa si nosotros consumimos, si decimos, no, yo sí consumo frutas y verduras todos los días, ok, pero dentro de esas frutas y de esas verduras consumimos siempre manzana y consumimos siempre jitomate. Y el jitomate lo utilizamos para nuestras sopas, ¿no? Entonces, nada más estas dos. ¿Por qué las demás no? Porque no me gustan, porque no sé cómo prepararlas, porque no tengo disponibilidad, porque no hay accesibilidad económica para comprar otros alimentos. Entonces, lo que pasa aquí es que estamos dejando de lado otros nutrimentos importantes que se encuentran en otras frutas o en otras verduras y podríamos tener una deficiencia de estos nutrimentos que están en otros alimentos. Entonces, la recomendación es que sea una alimentación variada, incluir alimentos de todos los grupos, pero hablando de frutas y verduras, que consideremos incluir una mayor variedad en cuanto a colores, en cuanto a sabores, en cuanto a texturas, y esto quiere decir que estamos ingiriendo una calidad mejor, una calidad más buena de nutrimentos. Y esto, pues obviamente hablando de los antioxidantes, va a tener muchísima repercusión positiva en nuestro cerebro. Otro es la vitamina D, que ya les comentaba. La vitamina D es una vitamina que se ha visto que en la población mexicana, yo creo que la mayoría, si mal no recuerdo, un 80% de la población mexicana tenemos deficiencia de esta vitamina. Y a pesar de que nos exponemos al sol, porque esta vitamina también se puede crear a partir de la exposición a los rayos solares, no consumimos a lo mejor la cantidad adecuada de vitamina D o no es suficiente la exposición al sol o a lo mejor utilizamos protectores solares en mayor cantidad y aunque estemos expuestos al sol, pues no se va a producir esta vitamina y esta vitamina se ha visto súper relacionada con los procesos cognitivos. Entonces, bueno, yo creo que aquí la mayoría sí necesitaríamos una suplementación de esta vitamina que realmente no es una cantidad tan grande, pero sí es difícil a veces completarla con los alimentos porque viene en cantidades muy pequeñitas. Por ejemplo, se encuentra en los lácteos como la leche, en algunos quesos, en el atún, en sardinas, pero en cantidades mínimas. Y son alimentos que realmente, por ejemplo, los adultos mayores, sobre todo los lácteos, pues ya no están consumiendo porque puede crear alguna intolerancia a la lactosa y producir inflamación, dolor, diarrea, estreñimiento u otras cuestiones a nivel gastrointestinal. Entonces tratan de evitarlo y también pasa que los adultos mayores también ya no suelen salir tanto como salían antes, entonces pueden presentar más deficiencia de vitamina D. Con ello sí es importante una suplementación de vitamina D, pero es importante también que sea valorado por un nutriólogo, por su nutriólogo de base, por su médico, es para saber si realmente sí lo necesita y no estaríamos dando una pastilla más a todo su cóctel de medicamentos que ya suelen consumir. Y otra cosa muy, muy importante que les puse aquí abajito es la relación que existe entre nuestra salud intestinal y nuestro cerebro. Se ha visto que hay una relación muy estrecha entre nuestra salud intestinal y con la salud intestinal me refiero a la salud o la cantidad de bacterias benéficas, bacterias, hongos, virus o cualquier microorganismo que tengamos en nuestro intestino, pero que son benéficos para nuestra salud. Esta microbiota, ¿cómo podemos hacer que es saludable y que no nos ocasione problemas ni gastrointestinales ni tampoco a nivel de nuestro cerebro? Pues es consumiendo una cantidad adecuada de fibra y la cantidad adecuada de fibra la vamos a obtener de vegetales, de frutas, de cereales integrales, evitar el consumo de azúcares simples, de todos los productos ultraprocesados que conocemos que venden en la tiendita, en el súper, todo lo empaquetado, enlatado,
disbiosis, es decir, que haya una cantidad desorbitada de ciertas bacterias o de ciertos microorganismos en nuestro intestino que puede ocasionar problemas también a nivel cognitivo. Entonces, bueno, esto creo que es súper importante y no en todos lados nos lo dicen, que también hay esta relación en donde el intestino tiene muchísimo que ver con nuestro cerebro. Y bueno, me das la siguiente, Caro. Estos alimentos también y estos nutrimentos se ha visto que se encuentran principalmente en un tipo de dieta que es la dieta mediterránea. Esta dieta se considera muy saludable en cuanto a diferentes situaciones que se pueden presentar porque esta dieta tiene un contenido alto de frutas y verduras de temporada y hacen aquí el énfasis de temporada porque las frutas y verduras de temporada tienen una cantidad o la calidad de los nutrimentos es mucho mejor o mucho mayor que de los frutas y verduras que no son de temporada. Digamos que la naranja es de, la verdad no recuerdo la temporada de la naranja, pero digamos que es de marzo y abril. En marzo y abril tiene una cantidad mayor de nutrimentos como vitamina C, y todo esto que nos puede ayudar a prevenir enfermedades. Entonces, hace mucho énfasis en que son de temporada. También tiene un alto contenido de granos enteros, es decir, casi no consumen alimentos con hidratos de carbono simples, como panecitos, pastelitos, galletas, dulces, chocolates, todo esto que tiene hidratos de carbono simples, pues ellos realmente no consumen estos alimentos, sino más bien granos enteros y a partir de esto se obtienen tanto vitaminas del complejo B, que son esenciales también para mantener nuestra salud mental, como la fibra, que nos ayuda a mantener nuestra salud intestinal. También tiene un alto contenido de leguminosas como frijoles, lentejas, alubias, soya, garbanzos, de oleaginosas como todas las semillas, y ya les mencionaba que contienen grasas saludables como nueces, almendras, cacahuates, pistaches. Se basa mucho también en el uso de aceite de oliva y de pescados, de aves y también es baja en el consumo de productos lácteos y de carnes rojas. Ellos tratan de evitar mucho estos alimentos y enfocarse un poquito más en las carnes blancas, aportan también omega 3, por ejemplo, el pescado. Y también hay un moderado consumo de alcohol en las comidas, que específicamente o casi siempre es vino tinto, pero pues ellos suelen consumir una cantidad moderada, digamos una copa en su tiempo de comida, por la cantidad de antioxidantes, pues ayuda muchísimo en nuestra salud del cerebro. Pero pues todo esto que les estamos platicando relacionado lo hemos visto realmente en estudios científicos que Caro nos va a platicar un poquito sobre lo que se ha visto con este tipo de dieta. Sí, y bueno, cabe resaltar que esta dieta es muy común en Europa, ¿no? Y en las partes de Italia, Grecia. Y lo que llamó la atención es que si se fijan, esa población es muy longeva y su vejez es muy saludable. O sea, llegan a vivir muchos años y pueden tener 80, 90 años y son muy independientes, todavía están muy lúcidos. Entonces, todo surgió por esta cuestión de, bueno, ¿qué es lo que hacen ellos para que su vejez sea así de buena? Y una de las cuestiones que se logró identificar fue precisamente la dieta. Entonces, al hacer esta evaluación de, bueno, ¿qué es lo que comen? Ya se vio estos ingredientes que nos mencionaba previamente Perla, se vio que era el conjunto de estos y que llegaba a repercutir tanto en su estado físico como en su estado cognitivo. ¿Y qué son las cosas que más han demostrado? Pues que tiene efectos antiinflamatorios, tiene actividad antioxidante, efectos cardioprotectores. Entonces, no hay una inflamación, lo que ocasiona que la conectividad cerebral siga dándose de forma adecuada, de forma veloz, de forma completa, ¿no?
La actividad antioxidante igual, si se está reduciendo esta parte de la oxidación, entonces las neuronas siguen, no hay, digamos, se le llaman se forma una placa de una proteína que son como parchecitos en el cerebro y esto no permite que se forme la conectividad, la conexión entre neuronas. Entonces, al estar consumiendo estos alimentos, disminuye la actividad antioxidante y favorece a la conectividad neuronal. Y por los efectos cardioprotectores, pues que se identificó, no hay tanto consumo de grasas saturadas, no hay tanto consumo de sodio, entonces el corazón está mejor, la presión arterial está en mejores niveles, lo que reduce el riesgo a presentar un evento cerebrovascular o a presentar quizá algún infarto cerebral, que bueno, viene siendo lo mismo, un infarto cerebral o algún taponamiento por alguna partícula de grasa, ¿no? Entonces, todo esto repercute en que el declive cognitivo es menor. A través de los años se ha logrado observar de que el declive es muy poquito. Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a envejecer, empieza una bajada, ¿no? Pero si nosotros tenemos factores de riesgo, somos sedentarios, tenemos mala alimentación, este declive se va a dar de una forma más pronunciada. Entonces, en menos años me voy a deteriorar más. Lo que se encontró en los estudios es que llevando esta dieta, el declive se da de forma muy paulatina y se da de forma muy leve. Entonces, pueden ser 20 años y el deterioro ha sido leve. Entonces, esa es una de las ventajas que se ha logrado demostrar. Otra cuestión que se ha comprobado con los estudios es que el deterioro es lento. Uno es la gravedad, que es la que les mencionaba antes. La gravedad es mínima del deterioro. Y la otra es la velocidad, que también se logra reducir a través del consumo de este tipo de dieta. Y la tercera cuestión que es más significativa, que se ha logrado comprobar con los estudios, es que hay un incremento en la velocidad de procesamiento, que es lo que ya mencionábamos anteriormente. Si estoy mal hidratado, si tengo una mala alimentación, mi velocidad de respuesta ante el entorno disminuye. Bueno, pues con este tipo de dieta se ha visto que la agilidad mental se vuelve un poquito más rápida. Entonces, son varios los beneficios que se han logrado comprobar y es por esto que se recomienda implementar el consumo de estos alimentos o llevar una dieta similar a la que se mencionó aquí como dieta mediterránea. Y bueno, ahorita creo que es el momento de responder una pregunta que vi por aquí que decía, ¿y los veganos cómo pueden suplir la vitamina D? ¿Con suplementos también o en qué alimentos lo puedes encontrar? ¿Nos puedes ayudar con esa, Perla? Sí, claro. Realmente no hay muchos alimentos que contengan vitamina D. A lo mejor podrían ser algunos hongos, pero no se llega a cubrir el requerimiento con estos alimentos. Entonces es recomendable que sí, a lo mejor algún suplemento de vitamina D, pero también tener en cuenta la exposición al sol. Se recomienda que sean 30 minutos al día antes de las 10 de la mañana o después de las 6 de la tarde para evitar estas quemaduras solares, porque en este periodo de 10 a 6 los rayos del sol son mucho más fuertes. Entonces, si es antes o después, mucho mejor, y también nos ayuda a producir vitamina D y evitar deficiencias. En caso de que sea alguien que no pone al sol, que no puede salir o cualquier cosa, entonces sí tendría que ser con algún suplemento. Por aquí vi otra pregunta de Lilia. Sí tenemos consultas personalizadas, Lilia. Igual por aquí te dejamos la información. Muchas gracias, Rina, Andrea y Martín. Muchas gracias por estar aquí a todos. Ahorita les vamos a mostrar nada más el regalo que les tenemos y es este paquete que estuvimos creando entre Caro y yo, en donde les incluimos una valoración nutricional y una valoración cognitiva. En va a incluir un plan de alimentación y un plan de activación relacionado con los procesos cognitivos.
Este le denominamos un paquete preventivo, que sería principalmente para alguna persona que no tenga aún algún deterioro cognitivo, que tenga algún deterioro muy leve, para prevenir pues que vaya avanzando tan rápido o enlentecerlo a raíz de o mejorando la alimentación y mejorando también los procesos cognitivos a través de este plan que Caro les tiene preparado. Entonces, bueno, aquí les dejamos el precio, que sería un único pago por las 2 consultas de valoración y por sus planes de tratamiento de ambas áreas. Si desean adquirir este paquete, nos pueden escribir a la página algún mensajito o dejarnos su comentario aquí también para ponernos en contacto con ustedes y ponernos de acuerdo entonces cuándo sería, cómo sería eh, o cualquier duda que tengan respecto al paquete. Pepina, muy interesante, lo publicarán en Facebook. Sí, se va a quedar guardado aquí en esta página, entonces pueden compartirlo ya ahorita que ya estamos por terminar, terminamos y pueden compartirlo con sus familiares o en cualquier grupo que deseen. Bueno, entonces, pues, si no tienen alguna pregunta más, vamos a ir terminando. Si tienen algún comentario, si después les surge alguna duda, se pueden comunicar con nosotros a través de la página o dejándonos su comentario aquí. Les agradecemos a todos muchísimo que hayan estado aquí con nosotros este tiempo. Muchísimas gracias. Esperamos que haya sido pues muy útil esta charla y que podamos llevarlo a la práctica. Gracias a todos por su atención. Les mandamos un fuerte abrazo. Que estén muy bien.